Profesor Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, comenzando una semana que comenzó muy gris, además muy cerrada la mañana, ahora está levantando con el sol todo lo que tiene que ver con la niebla espesa que nos ha acompañado. Pero lo que nos sigue acompañando y lo que el sol no levanta es la niebla espesa que hay en la relación entre los dos países, ¿no? Entre Uruguay y Argentina. Esta mañana vamos en tu auxilio para explicarnos algunas cosas que están sucediendo. Algunas me parece que van a ser difíciles de explicar, aunque... Eso te iba a decir. Sí. Eso te iba a decir porque a veces no se puede explicar lo que, bueno, tal vez no tiene muchas razones, o tiene razones tan ocultas o tan menores que son muy difíciles de identificar desde afuera. Pero lo cierto es que efectivamente este tema eterno de las relaciones entre Argentina y Uruguay parece haberse instalado, y cuando pensábamos que se abría una nueva etapa, bueno, lejos de ello, tenemos, situaciones realmente poco explicables. Yo creo que acá hay que hacerse varias preguntas. La primera pregunta es cómo hace política exterior tradicionalmente la Argentina, y particularmente este gobierno de Cristina Kirchner. Porque este es un elemento sustantivo. Siempre se ha dicho que Argentina ha tenido grandes déficits en su política exterior, porque siempre la ha visto como un vector de su política interna. Hace política exterior como si fuera política interna. Y eso, además de estar desaconsejado por todos los manuales de relaciones internacionales, la política exterior es otra cosa, es algo distinto a la política interna. En el caso argentino se extrema. ¿Por qué? Porque en el caso argentino hemos tenido tradicionalmente, desde hace más de 70 años, gobiernos peronistas. Y aquí yo los escuchaba tratando de definir ideológicamente al peronismo. Sí. Y no nos olvidemos, el kirchnerismo es peronismo. Sí. Aquí ha habido peronismos de derecha, de izquierda. Pero el peronismo de Perón no era precisamente de izquierda, ¿eh? Por supuesto que no, incluso, como ha sido estudiado, tenía en su fragua componentes fascistas ineludibles, que por otra parte provenían de la propia experiencia vital de Perón, que en los años 30 había tenido un acercamiento personal, directo, con las ideas fascistas. Esto no quiere decir, poco nos equivoquemos, que el peronismo es fascismo, no. Quiere decir que el peronismo es mucho más que una ideología, que yo creo que no lo es, un estilo de hacer política. Un estilo de hacer política que tiene un rasgo fundamental, que es la acumulación de poder interno. Yo escuché muchas veces a Tulio Alperindongui, tal vez el más grande historiador argentino de todos los tiempos, señalar que lo que comunicaba a todos los peronismos de todos los tiempos era eso, era la idea de la acumulación de poder interno. Entonces la Argentina, cuando hace política exterior, hace también eso, acumular poder en lo interno. De allí que nosotros tenemos, por ejemplo hoy, un canciller argentino que realmente violenta todas las características que uno podría esperar de un canciller. Por ejemplo, es muy difícil imaginar un canciller con Twitter, muy difícil imaginar, es casi una caricatura, sí. Sobre todo que emplea el Twitter cuando está negociando. Sí. La diplomacia es justamente la administración de los dichos, es el trabajo silencioso que prepara luego los actos públicos de firma, cuando aparecen los presidentes, pero que ha construido sobre la base de negociaciones, se les acusa de poco transparentes, no, de negociaciones cautelosas, que tienen que estar de alguna manera recubiertas por cierto silencio para poder avanzar en la negociación. No se puede negociar con la ventana abierta, mucho más se puede negociar con la ventana abierta a los medios de comunicación. Con el Twitter abierto. Exactamente. Menos con el Twitter abierto, sí.
Vamos a cambiar eso, ¿eh? En vez de no se puede negociar con la ventana abierta, no se puede negociar con el Twitter abierto. Exactamente, que además entiende que se construye política exterior haciendo operaciones políticas con sus medios que ya no podemos llamarles oficiosos, sino que son oficialistas. Cuando uno quiere saber por dónde va el gobierno argentino, bueno, tiene que leer Página 12, que ha perdido cualquier rasgo de independencia y que, si uno lo sigue, anticipa las jugadas del gobierno argentino. Claro. Muchas veces seguramente a pedido. O sea, es muy claro. El viernes Página 12 refirió esta supuesta carta, que luego se ha confirmado, del canciller Timmermans, una carta reservada, en donde refería una eventual violación a la magnitud de la producción de UPM permitida. Bueno, esto ha sido desmentido, pero en cualquier hipótesis, esa carta reservada tenía que haber sido tratada en el sigilo de la negociación diplomática y tenía que ser tratada en la CARU. Nada de eso nada de eso ocurrió, lo supimos un día antes por Página 12, lo cual nos revela nuevamente que tenemos un gobierno argentino que hace política exterior acumulando poder o tratando de acumular poder en términos de política interna. Bien, ahora... ¿Me querían hacer? Sí. No, perdón, te estoy interrumpiendo desde hoy, pero... No, pero quería hacerte esta pregunta. Bueno, frente a esta situación, ¿Uruguay está actuando bien? Es una pregunta. Y la otra pregunta la planteaba hoy Leandro frente al micrófono. ¿En nada o en ninguna de las cosas que plantea Argentina tiene razón? Bueno, dos buenas preguntas, a la cual hay que sumar otra que ustedes se hacían hace un rato, que era si se podía hacer política exterior o negociación diplomática desde las supuestas o reales afinidades ideológicas. Yo primero estoy de acuerdo con Leandro, no hay afinidades ideológicas entre los gobiernos del Río de la Plata. Esto fue un invento, entre otras cosas, porque supone adscribir al gobierno argentino caracterizaciones ideológicas que, bueno, ha demostrado que no tiene o que tiene de manera muy inconsistente. El eje es el eje de la acumulación de poder en lo interno. Pero además, aún si estuviéramos en el marco de dos gobiernos que tienen afinidades ideológicas, no se hace política exterior y mucho menos se hace integración regional desde las afinidades ideológicas. Está en la tapa del libro. No hay ningún proceso de negociación internacional en la historia de la diplomacia que se haya hecho sobre la base de acuerdos ideológicos, porque precisamente la ideología de los gobiernos cambia, y la política exterior debe establecer acuerdos que perduren, por lo menos que perduren más allá de los gobiernos. Imagínate si la Unión Europea podría haberse construido desde gobiernos que solamente podían integrarse desde su común condición socialdemócrata. No hubiera sido posible, o desde su común condición demócrata cristiana. No, la Unión Europea fue posible porque De Gasperi podía negociar con De Gaulle, y podían negociar con perspectivas socialdemócratas, y eso fue cambiando en el tiempo, y la Unión Europea, que hoy está marcada por problemas, esos problemas, sin embargo, pueden ser negociados aún desde perspectivas ideológicas diferentes, que en el terreno de la política exterior muchas veces detonan debates ideológicos, sí, pero la política exterior no se puede hacer desde las afinidades ideológicas, y esto ha sido un problema en el Mercosur de los últimos tiempos. Bien. Porque alguien supuso sí. que los gobiernos de la región tenían afinidades ideológicas, y lo que hemos visto es que o estas no eran tales, o si eran tales predominaron otro tipo de cuestiones. Bien, la segunda. Las preguntas que tú me has hecho. Sí. Argentina no tiene razón en ninguno de los aspectos. Bueno, yo creo que en términos racionales uno no puede plantearse de esa manera. Por ejemplo, Argentina ha tenido razón cuando le ha reclamado a Uruguay ciertas experiencias exportadoras que incluían dumping encubierto. Ha tenido razón. Uruguay estaba violentando normas establecidas en los tratados del Mercosur. Argentina está utilizando de manera mezquina
un punto flojo, un talón de Aquiles que tiene Uruguay en todo este asunto. Yo creo que ha sido un error designar al embajador Bustillo como presidente de la delegación uruguaya en la CARP, en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Claro, yo creo que es un error, no porque acepte las versiones argentinas respecto a los supuestos o reales dolos del embajador Bustillo durante su actuación en la Argentina. Lo que me parece es que si se sabía, como se sabía, que este era un asunto que estaba en la relación, y si se sabe cómo hace política el gobierno argentino, bueno, nombrarlo nada menos que como presidente en negociaciones extraordinariamente difíciles era un error, porque de alguna manera era darle un factor favorable a una negociación en donde del otro lado uno no tiene un interlocutor muy previsible ni fiable. Bien. Por otra parte, hay otras cosas en donde la Argentina claramente no tiene razón. El chicaneo respecto al dragado del canal Mitre y respecto al canal Martín García, que es lo que realmente nos importa a nosotros, es la expresión de intereses portuarios diversos. Es decir, ¿por qué la Argentina demora el dragado del canal Mitre? Porque el dragado y la profundización del canal Mitre favorece a los puertos uruguayos. Claro, claro. Y le quita, y hiere intereses. ¿Por qué la Argentina favorece la ruta del Paraná y favorece el canal Martín García, que se orienta hacia los puertos argentinos, que son de menor calidad, son puertos artificiales? Lo sabemos desde la colonia. Está en el libro que Mujica le regaló a Cristina Kirchner hace una semana. No sé si fue un regalo que le gustó a Cristina, ¿eh? No sé si era ponderado hacerlo. No sé si era ponderado hacerlo tampoco, ¿no? Creo que no. En el clima que se vive, por lo menos, ¿no? Creo que forma parte de esos errores que emergen y que están demasiado instalados en la región de hacer diplomacia de los presidentes. Los presidentes no saben diplomacia, hacen diplomacia como si fuera política interna. Eso hubiera estado muy bien si Mujica le regala un libro al líder de la oposición uruguaya. Hasta es un gesto bueno, pero regalarle un libro hecho por un uruguayo que por otra parte afirma en su libro una visión fortísimamente nacionalista en relación a Uruguay, regalarle un libro y decirle acá vas a ver lo que está pasando, bueno, en clave diplomática transgrede todas las pautas. Bien. Pero la pregunta clave es, ¿pero y qué puede hacer Uruguay? Exacto. ¿Y qué es lo que busca Argentina? Exacto. Yo realmente tengo enormes dudas de qué es lo que busca Argentina, porque, bien, si Argentina hace política externa tratando de acumular de poder interno, y si tenemos del otro lado, bueno, un gobierno que quiere saltar sus problemas cotidianos buscando escenarios, el enfrentamiento con Uruguay, este enfrentamiento persistente con Uruguay, ¿le da poder interno? Yo tengo enormes dudas, yo creo que no. Este enfrentamiento, la persistencia de este enfrentamiento, desvía la atención de la opinión pública argentina respecto de los problemas locales. Para nada. Es como un sucedáneo de lo que fue el replanteo de los reclamos frente a las Malvinas. Para nada. Es decir, la opinión pública argentina, tú lo sabes tan bien como yo, por lo general tiene un partipris favorable al Uruguay. Y cuando el gobierno argentino se enfrenta al uruguayo, tiende a darle la razón al uruguayo. La opinión pública argentina puede tener un enfrentamiento con Brasil, lo tiene tradicionalmente, puede tener enfrentamientos muy fuertes con Gran Bretaña, con Chile, pero con Uruguay no. Entonces, es muy raro y es muy difícil de desentrañar qué es lo que busca la presidenta argentina. Tal vez no busque más que sacarse un capricho. Tal vez esa supuesta afinidad entre los presidentes ha terminado y hay fastidio. Advirtamos algo, Sí. Lo que hace el canciller Timerman, en modo alguno es autónomo. Todo lo que hace el canciller Timerman surge de decisiones como se ha dicho, de decisiones de la señora. Sin duda. Timerman no tiene agenda propia. Timerman es
el canciller de Cristina Kirchner, no es siquiera el canciller argentino. Entonces, esto que está ocurriendo, la carta, la operación política en página 12, la concentración de esta disputa en torno al embajador Bustillo, todo esto pasa por decisiones que en última instancia tiene la presidenta Kirchner. Uno tiene que buscar racionalidad política en lo que busca la Argentina a través de esta persistencia, y yo a veces, casi siempre, estoy tentado a decir que no. Ajá. Que no. Ahora, ¿y qué puede hacer Uruguay? Sí. En primer lugar, Uruguay no puede romper las negociaciones. 2 minutitos tenemos, Gerardo. Por cierto, Uruguay no puede romper las negociaciones. Eso a quien perjudica es a Uruguay. Uruguay, el presidente uruguayo hoy puede hacer una declaración, puede hablar en cadena de radio y televisión, hacer una muy dura declaración contra el gobierno argentino, tendrá un 98% de respaldo de la opinión pública uruguaya, pero no actuará racionalmente. Uruguay no puede romper las negociaciones. Esto quiere decir que Uruguay tiene simplemente que dar la otra mejilla y estar siempre en una actitud de padecimiento, tampoco. Uruguay tiene que administrar un difícil equilibrio entre firmeza diplomática, sobre todo a la hora de las negociaciones, pero también firmeza pública. Hay cosas que un país soberano no puede aceptar. Uruguay tiene definitivamente que decirle a este gobierno argentino que Uruguay no es una provincia argentina, que es un país soberano y que debe ser respetado en tanto tal. En las últimas 2-3 semanas han ocurrido hechos como el cuestionamiento del Tribunal de Cuentas en Uruguay que realmente transgreden las pautas básicas de relación entre países soberanos, pero Uruguay tiene que mantener la mesa de negociaciones. Por eso el gobierno uruguayo tiene una difícil tarea que es, sí, bueno, de alguna manera, aparecer como más firme. Sí. Esto es muy importante, y mantener... Sin que se rompa la piola. Sin que se rompa la piola. Y evitar errores. Evitar errores. En este momento, obviamente, el gobierno uruguayo tiene que respaldar a muerte al embajador Bustillo. Pero repito, tal vez no fue la mejor opción designar al embajador Bustillo en la presidencia de la delegación uruguaya. Y repito, porque esto es muy importante, no porque aceptemos sin más la condena que no tiene ningún elemento jurídico respecto a la situación del embajador Bustillo durante su periodo como embajador en la Argentina. Sin embargo, como tú lo hacías, bueno, 2 autos Porsche con ese precio, bueno, de alguna manera al ciudadano común le generan algunas preguntas. Cuando tú le preguntabas a Leandro acerca de las explicaciones, bueno, yo estaba pensando la misma pregunta. Bien. Gerardo, nos dejaste una cantidad de cosas y algunas preguntas todavía adicionales para hacernos. Vamos a seguir hablando de este asunto que lamentablemente promete, salvo que ocurra algo... Lo mejor que podría pasar, Jorge, es que no habláramos más de este asunto. Es bueno, sí. Estaría diciendo que Uruguay y Argentina finalmente encaminan sus diferendos. Pero me temo que vamos a tener que seguir hablando de este asunto, lo cual es un problema. Pero Profesor Gerardo Caetano, un abrazo. Que pases bien. Chau, chau. Hasta luego.